Y estamos nuevamente acompañándoles un jueves, programa de estreno en Con Ojo Clínico por la señal de Uchile TV. ¿Cómo está? Bienvenida, bienvenido al programa del día de hoy, donde vamos a estar hablando sobre la campaña de vacunación, los rezagados. Si usted conoce a alguien que todavía no se quiere vacunar, explíquele de la importancia, la eficacia, la eficiencia de las vacunas en contra del coronavirus. Y también en la segunda parte del programa vamos a estar hablando sobre la tuberculosis, porque pese a que muchos piensan, ¿cierto? Y muchos también piensan que es una enfermedad que ya está erradicada en nuestro país, existe bastante preocupación por el aumento de casos. Hay varios factores que influyen, hay también harto que hacer en torno a la educación en nuestro país, puntualmente por esta enfermedad. De eso y más vamos a estar hablando en la segunda parte del programa. Como siempre, agradecerles a todas, a todos por ser parte de nuestra comunidad, recordarles que nos pueden seguir, acompañar a través de nuestro streaming, ¿cierto? En vivo y en directo, y también a través de las distintas señales que tenemos a lo largo de nuestro país, puntualmente en la región metropolitana en el 11.2 señal digital. También pueden revisar los capítulos de nuestro programa, si hay algún programa que le interesó, hay un especialista que captó su atención, puede también usted revisarlo en el YouTube de la Universidad de Chile. Ahí están todos los capítulos de Con Ojo Clínico y también de los otros espacios que tenemos en Uchile TV. De esta forma, entonces, damos inicio a un nuevo capítulo en Con Ojo Clínico. Y como ya es habitual, Aldo Vidal nos prepara siempre un resumen para dar inicio con toda la conversación de este jueves, particularmente con la pandemia, ¿cierto?, del coronavirus. Hubo anuncios importantes a inicio de semana, específicamente el martes, flexibilización en torno al uso de la mascarilla. Bueno, de eso y más nos cuenta ahora Aldo Vidal. Estos son algunos de los hechos más importantes relacionados con la pandemia ocurridos durante los últimos días. El gobierno anunció que la mascarilla no será obligatoria en espacios abiertos que permitan mantener 1 metro de distancia. La medida regirá desde el 14 de abril. Además, el Ministerio de Salud informó el nuevo plan Seguimos Cuidándonos Paso a Paso, el que constará de 3 fases. La fase de bajo impacto sanitario permite el no uso de mascarillas en espacios abiertos donde sea posible mantener una distancia física superior a 1 metro, pero seguirá siendo obligatorio en espacios cerrados. En los eventos masivos se eliminan las restricciones de público y distancia. La fase de medio impacto sanitario tiene las mismas medidas que en la fase anterior, salvo en cuanto a los aforos. La distancia permitida entre personas se reduce y debe superar el metro. En eventos masivos se permitirán hasta 10.000 asistentes. La fase de alto impacto sanitario es el escenario más grave. Aquí el uso de mascarillas será obligatorio tanto en lugares abiertos como cerrados. El aforo en recintos indica una distancia física superior a 1,5 metros entre personas, mientras que para eventos masivos será de máximo 200 personas. La fase en la que se encuentra cada comuna será dada a conocer el próximo martes 12 de abril para que así el día jueves 14 comiencen a regir estas nuevas medidas. Y usted ya está viendo en pantalla a nuestro invitado, nos va a estar acompañando durante la próxima media hora. Él es Daniel Jiménez, epidemiólogo y director de salud del estudiante de la Universidad de Talca. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en el programa. Muchas gracias por la invitación, Maritza. Un saludo a todas las personas que nos ven. Me han reportado mucho que también acá ese canal se ve acá en Talca, así que me alegro que también esté no solamente ahí en Santiago, sino que también en el resto de las regiones. Así es, pues estamos en todo nuestro país, ¿cierto? Ahí desplegados con nuestras señales digitales y también a través del streaming. A partir hablando sobre el proceso de vacunación, ¿cierto? Llevamos ya varios meses, una campaña bien robusta, ¿cierto? Transversalmente se ha dicho de que el plan de vacunación en nuestro país ha dado frutos, ha funcionado bien. ¿En qué etapa estamos ahora, ¿cierto? ¿De qué manera también se hace un balance de lo que ha sido este proceso para después ya que vayamos viendo los detalles, ¿cierto? De qué pasa con los rezagados y eso. Sí, bueno, mencionar que
En cuanto a macrocifras, Chile es uno de los países que tiene mejor tasa de vacunación a nivel mundial y obviamente es un elemento muy positivo porque es un elemento protector que junto a otras medidas, como la que se mencionaban en los reportes del MinSal, hacen que haya un mejor control de la pandemia. ¿Ya? Sabemos que Chile en primera y segunda dosis tiene cerca del 92% de personas vacunadas y ya en tercera y cuarta dosis baja un poco el porcentaje de personas, pero igual sigue siendo relativamente alto, el 78% más o menos en tercera y un poco menos, bastante menos en cuarta. Si bien la primera y segunda dosis creo que fue muy exitoso en el sentido de que alcanzamos una cobertura muy alta, esto se ha ido ralentizando o haciendo que este proceso sea mucho más lento de lo que uno esperaría en cuanto a las dosis de refuerzo. Por lo tanto, ahí el esfuerzo que tiene que hacer las autoridades sanitarias, el gobierno, también nosotros como personas, como ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, es ir a la vacuna. Entonces, esa es como la situación general de la vacuna. Claro, porque se ha ido, ¿cierto?, con el tiempo perdiendo esta sensación, esta percepción de riesgo de la enfermedad y mucha gente ha dejado de colocarse, por ejemplo, las dosis de refuerzo, que ya vamos en una segunda dosis de refuerzo, cuarta dosis en general para quienes han tenido, ¿cierto?, vacunas de 2 dosis. ¿Cómo también eso impacta la importancia de cumplir con el proceso? Si son 4 dosis, colocarse las 4 dosis, no dejar el proceso en la mitad. Sí, ahí algo súper importante porque nosotros tenemos evidencia robusta que nos explica cómo funciona el sistema inmune cuando se aplican estas vacunas. En primera y segunda dosis, que fue el esquema de vacunación completo en la primera instancia, sabemos que esa inmunización dura alrededor de 6 meses como máximo. Entonces, las personas que solamente tienen primera y segunda dosis y no fueron por su dosis de refuerzo, la tercera, y los que también le correspondía a la cuarta, si bien tienen un grado de protección mejor que alguien que no está vacunado, este grado de protección no es tan alto como para que asegurarnos que no va a ser un caso grave o que le pueda provocar la muerte. Y también, obviamente, los elementos de la posibilidad de contagiar a otro también es más alta en esas personas. Entonces, sabemos que cada 5 meses está pasando eso con estos coronavirus y por eso más o menos cada 5 meses se está haciendo esta nueva dosis de refuerzo. Quizá en un futuro también uno podría pensar que podría acercarse a una quinta dosis, pero eso es algo que vamos a ver quizás más adelante. Sí, de hecho hay quienes señalan de que finalmente el coronavirus la vacunación va a ser muy similar a lo que tenemos con la influenza, ¿no? De que es anual la vacunación y esto también da la mano, me imagino yo, por la mutación que va teniendo el virus y las distintas variantes que van surgiendo. Sí, como usted dice, uno de los elementos de eso, primero es como lo que uno esperaría o lo que como epidemiólogos y gente saludista que somos, esperamos que esto se vuelva en algo más endémico, como lo que es la influenza. Pero también tenemos varias otras variables que pueden afectar esto, que es la aparición de estas variantes de riesgo. ¿Ya? Sabemos que hoy día está Omicron, hay una serie de subvariantes que también podrían afectar un poco y modificar lo que estamos viviendo, este buen escenario epidemiológico que tenemos hoy día, y por eso hay que estar atentos también a cómo evoluciona esto. Sabemos que hay algunos, los laboratorios pueden adaptar estas vacunas, por ejemplo Pfizer se dijo que se demoraba alrededor de 1 o 2 meses en adaptar su fórmula para poder atacar a estas variantes que van apareciendo, entonces también quizás en un futuro pensando en que como pandemia esto es un fenómeno mundial y tenemos países, y por ejemplo continentes como África que tienen un bajo porcentaje de personas vacunadas, la probabilidad de que en esos países aparezca una variante de riesgo, ¿verdad? O que de preocupación es alto, entonces también tenemos que estar preparados para esos escenarios. Claro, porque nosotros en Chile hemos tenido la posibilidad de contar con las dosis de vacunas, pero también hay países que no han tenido la misma suerte, ¿cierto?, de tener vacunas, tener las dosis necesarias para la población y también es un poco el sentido, ¿no?, de que este proceso de la vacunación, de cuidarse, de mantener las medidas de autocuidado es algo también comunitario, o sea, no es solo individual. Sí, yo creo que es un elemento clave, porque Chile como país tenemos esa ventaja, pero lo que pasa en otros países, ya sean países vecinos latinoamericanos o, por ejemplo, África, que está en esta condición que mencionaba, nos puede afectar.
ya porque estos fenómenos son globales. Entonces, ahí también tenemos que tener esta responsabilidad ética también de poder ayudar a esos países que tienen más bajo porcentaje de vacunación. Así es. Bueno, no está de más recordar, ya que estamos hablando de la vacunación, ¿cierto? El calendario que rige entre el 4 y el 10 de abril, ¿cierto? Para las personas que tienen que administrar, ¿cierto? La primera dosis para personas de 3 años o más, ¿cierto? Segunda dosis a la población que ya está vacunada con Sinovac, con AstraZeneca y también Pfizer, con al menos 28 días desde la primera dosis, y también vacunación de mujeres embarazadas en cualquier etapa del embarazo, según información, ¿cierto? Que publica a través de sus redes sociales el Ministerio de Salud. Y esto va de la mano también del pase de movilidad, ¿cierto? Que lo podemos tener habilitado o no habilitado. Hay quienes incluso, sin importar, ¿cierto?, que su pase de movilidad que permite tener ciertas libertades y poder transitar y acceder a algunos servicios, ¿cierto?, con mayor facilidad, no se colocan sus dosis, ¿cierto?, y tienen el pase de movilidad inhabilitado. ¿Cree usted que este instrumento perdió, ¿cierto?, como el sentido que era potenciar, estimular la vacunación? ¿Haría algún cambio también con respecto a eso? O sea, bueno, lo decía la autoridad sanitaria, ¿verdad? Con esta modificación que está haciendo el plan de hacer estas tres fases de bajo impacto sanitario, medio y alto impacto sanitario. En todas esas fases que indican distintos momentos epidemiológicos de los diferentes lugares, porque esto es territorial, en todo ello se va a exigir el pase de movilidad para participar en actividades donde hayan conglomeraciones, por ejemplo, si es que uno va a un concierto, si es que uno va a un lugar de espacio cerrado donde hayan aglomeraciones, se va a exigir. Entonces, yo creo que en ese sentido la autoridad ha apuntado bien en que una de las motivaciones, junto a otras, por ejemplo, la mejora de la comunicación de riesgo, que eso es algo muy importante, esta exigencia va a hacer que esas personas que por hacer este mero trámite de necesitar, de querer ir, por ejemplo, a un concierto, se van a poner la vacuna. Entonces, esto junto a otras medidas creo que son importantes para motivar a la gente a vacunarse. Pero ahí también me faltó escuchar un poco de cómo derribábamos las barreras de acceso a las personas que tienen que no se han puesto ni la tercera ni la cuarta dosis. Entonces, ahí el despliegue de lo que podría hacer la atención primaria en salud, cómo fortalecemos eso, quizás las flexibilidades laborales en algunos casos para que las personas puedan asistir a vacunarse, porque sabemos que los vacunatorios tienen horarios de funcionamiento, y eso obviamente puede ser una barrera que en algún momento puede hacer que las personas no vayan. Nosotros tenemos que trabajar en pro de que sí vayan. Bueno, ya que usted mencionaba, ¿cierto?, estos anuncios que se hicieron a inicios de esta semana con respecto a los cambios en el plan paso a paso, ¿cierto? Y ahora este nuevo plan que se llama Seguimos Cuidándonos, paso a paso. También ahí se mencionaba que se pone término, ¿cierto?, a la obligatoriedad del uso de mascarillas puntualmente en espacios abiertos a contar del 14 de abril. ¿Qué le parece a usted esa medida, que ya no sea obligatorio, ¿cierto?, el uso de mascarillas puntualmente en estos lugares? Yo creo que uno podría hacer dos análisis, ¿ya? El primero yo creo que es una estrategia adecuada porque hoy día las cargas virales y los momentos epidemiológicos que tenemos como país son relativamente buenos y nos permiten flexibilizar ciertas cosas, ¿sí? La flexibilización, porque no es que no se vaya a utilizar la mascarilla, solamente en espacios que sean abiertos, ¿verdad? Y en lugares donde las fases de impacto sanitario sean baja o media. Entonces, yo creo que es bueno la flexibilización, también nos llama a centrarnos en el autocuidado, porque tenemos la evidencia de que la carga viral en espacios abiertos no es tan alta como lo que podría ser en un espacio cerrado. Entonces me parece bien esa flexibilización. Sí, esa medida tenemos que, creo que acompañarla con una excelente comunicación de riesgo, porque el problema va a estar cuando pasemos de estos lugares abiertos a lugares cerrados. Por ejemplo, el transporte público, ya sea ahí la locomoción colectiva o el mismo metro, en el caso de la región metropolitana o en otras regiones donde hay tren. ¿Cómo yo voy a ser capaz de fiscalizar y de obligar a la persona que use la mascarilla? Quizás vamos a tener algún fenómeno tipo cultural que las personas se pueden rehusar. Y eso me preocupa porque la comunicación de riesgo no se hace de una semana para otra. Entonces, eso yo creo que hay que trabajar mucho para que concientizar a la población de que, claro, en espacio abierto tenemos esa libertad, pero en los espacios cerrados hay que usar la mascarilla porque la evidencia nos dice que hay 18 veces más posibilidades de contagiarse en un espacio cerrado que en un espacio abierto, y además pensando en que estamos entrando en el invierno donde obviamente eso cambia
mucho un poco cómo es la dinámica versus lo que puede ser el verano. Así es, bueno, lo de la comunicación de riesgo es algo que también a lo largo de nuestro programa varios especialistas, varios expertos y expertas también han mencionado como un factor bien importante, ¿no? Sobre todo para el tiempo que vamos a seguir viviendo y que todavía estamos, ¿cierto?, con contagios, con la pandemia. Si bien han bajado las cifras en nuestro país, la pandemia sigue entre nosotros. Quiero llevarlo, profesor, también a que sigamos hablando de las vacunas. Cuando uno ve casos, ¿cierto?, de personas mayores que tienen COVID en este último tiempo y bastante leve, cuando uno ve que no hay mayores complicaciones, ¿cierto? Que se vive como una gripe, un dolor de cabeza, qué sé yo, y son personas que están vacunadas, cuesta todavía entender a quienes no están vacunados y no confíen en las vacunas, ¿no? ¿Qué piensa usted? ¿Qué puede motivar a una persona a no querer vacunarse? ¿Por qué siguen existiendo personas que siguen pensando que las vacunas no son eficaces o que nos pueden llegar a causar algún daño específico frente al coronavirus? Yo creo que todo tiene que ver un poco, bueno, son múltiples elementos porque hay que mirarlo de una manera biopsicosocial el problema, ¿ya? Hay varios elementos. Creo que uno de los más importantes es cómo uno, como, no sé, como agente técnico, ¿verdad? Las autoridades sanitarias son en verdad gente igual, personas técnicas que tienen que compartir determinada información. Entonces, esa información yo debo ser capaz de entregársela a todo mi público objetivo. Por ejemplo, los adultos mayores no necesariamente tienen por ejemplo, hay que tener en consideración elementos educacionales, culturales. No es lo mismo decirle a alguien de un pueblo indígena que a alguien de una zona muy urbana, por ejemplo. La forma de comunicar y cómo uno entrega esa información tiene que ser eficaz en ambos sentidos. Lo mismo que con rangos etarios. No es lo mismo decirle a alguien joven cómo funciona la vacuna y podrían ser estos efectos secundarios que son normales que aparezcan, versus de hacerle esa misma comunicación a alguien adulto. Entonces, todas esas variables sociales, culturales, demográficas, hay que tenerlas en consideración para poder entregar una información que sea entendible por el otro. Porque si yo hablo, por ejemplo, un lenguaje muy técnico, es muy probable que la otra persona, oh sí, ok, sí, No pero entienda. cuando no, al final no entiende. Entonces, yo creo que esos elementos son los elementos más complejos que han afectado a que las personas no se vacunen. Además, otro elemento importante, creo yo también, es lo que mencionaba hace un rato de cuáles son las barreras de acceso que hoy día tenemos para adquirir una tercera o cuarta dosis. Entonces, estos elementos se conjugan y hacen que hoy día tengamos los porcentajes de avance en cuanto a esta dosis de refuerzo que hoy día observamos. Entonces, yo creo que ahí es tarea de todos, no solamente de la gente de salud, sino que la gente de educación, la gente de economía, la gente de todas las áreas de desarrollo, también se involucren en cómo buscamos que aumentemos esta cobertura de vacunación. Así es, y también la posibilidad de tener nuestras propias vacunas, ¿cierto? Hay varios proyectos que están sobre la mesa hoy día que van en la línea de de tener, ¿cierto?, un centro productor de vacunas. Específicamente, por ejemplo, la Universidad de Chile lleva harto tiempo también trabajando en una iniciativa de esa envergadura, ¿cierto?, particularmente en Carén, donde se busca también tener todo un polo de investigación, de ciencia, tecnología, aquí muy cerquita de Santiago, ¿no?, en la comuna de Pudahuel. ¿Qué le parece a usted que existan esas iniciativas, ¿cierto?, de que podamos generar nuestras propias vacunas, crear nuestras propias vacunas, y cómo eso también podría beneficiarnos a futuro? No esas son obviamente buenas noticias porque si bien las vacunas pasan por una serie importante de pruebas antes de que sean comercializadas, ¿verdad? Y aplicadas a la población, siempre es bueno tener estos centros ubicados en nuestro país porque, uno, nos van a ayudar también a ver cómo es la evolución de estas vacunas, pero también a producirlas, lo que haría que hubiese también una mayor oferta de la que hoy día podemos tener y también podemos ayudar de manera territorial a otros países vecinos, por ejemplo, que no tienen las tasas de vacunación. Entonces, siempre desde un punto de vista de la accesibilidad, pero también de la investigación y de la generación de conocimiento, son buenas noticias que se hagan esas cosas acá en Chile.
Así es. Nos quedan poquitos minutos de la entrevista, profesor, pero claro, recordar, ¿cierto?, la importancia de la vacunación. Además, estamos particularmente viviendo la campaña también de vacunación de la influenza, ¿cierto? ¿Cómo se complementan estos dos procesos también, ¿cierto? Y de la importancia de contar con nuestras dosis de vacunas, en el caso particular del coronavirus y también de otras enfermedades. Sí, ahí es muy importante porque, como decía, estamos entrando al invierno, el invierno trae consigo algunas enfermedades virales que son típicas del invierno, por lo tanto es importante vacunarse no solamente del coronavirus, que ha sido como la vacunación más conocida, más masiva este último tiempo, sino que también no dejar de lado las otras enfermedades respiratorias. No nos olvidemos que en caso de niños, personas embarazadas, gente que tiene alguna enfermedad crónica, son los públicos, dentro de otros también, otro grupo, son los públicos objetivos de influenza. Entonces, la invitación es acá a que se acerquen a su centro de salud. La mayoría de los centros de salud hoy día son puntos de vacunación de influenza y COVID. Entonces, ahí la idea es que puedan vacunarse para que no tengan alguna enfermedad o como lo veíamos en Europa en algún momento, esta mezcla entre COVID e influenza y que ellos ya salieron del invierno, ya pasaron por eso, se vieron algunos casos que fueron así, entonces nosotros teníamos que evitar que nuestra población se enferme durante este periodo de invierno que obviamente podría ser complejo. Y no está de más repetir, ¿cierto?, junto a la vacunación, otras medidas también que tenemos que mantener para resguardarnos del coronavirus y también y de las afecciones respiratorias, ¿no?, tan características de esta temporada. Sí, acá se vuelve nuevamente importante la ventilación, el respeto del espacio físico, ¿verdad? Del distanciamiento físico, ojalá 1 metro, 1,5 metros, el lavado de manos frecuentemente, el uso de mascarilla en lugares cerrados y la vacunación como algo esencial, pilar del control de esta pandemia y también de otras enfermedades respiratorias. Así es, le queremos agradecer a Daniel Jiménez, epidemiólogo y director de salud del estudiante de la Universidad de Talca, por acompañarnos, ¿cierto?, por entregarnos toda esta información y por venir nuevamente al programa. Usted ya había estado acá acompañándonos en Conojo Clínico. Sí, no, muchas gracias por la invitación. Espero que haya quedado todo claro y para invitar a nuestro público que está ahí viéndonos que vaya a vacunarse y que se siga cuidando porque la pandemia no ha terminado. Estamos en un súper buen momento epidemiológico, pero hay que cuidarlo porque así como vamos también podríamos retroceder y no es la idea. Así es, profesor, que le vaya muy bien. Muchísimas gracias. Cuídese. Muchas gracias. Y en nuestra sección con ojo de especialista, la profesora Olga Toro, ella es jefa justamente del programa de salud mental de la Escuela de Salud Pública, nos habla sobre el autoestima, cómo los problemas de autoestima, ¿cierto?, o tener una baja autoestima puede finalmente también terminar en situaciones más graves, más complejas de tratar. Los invito a revisar el siguiente material. ¿Qué es la autoestima primero? La autoestima es la imagen y valoración que tenemos de nosotros mismos. Es decir, hay un componente que es cognitivo, racional, qué idea tenemos de nosotros mismos, pero también tiene un componente emocional y valórico. Eso que pensamos de nosotros mismos, qué valoración le damos, ¿no? ¿Nos gusta? ¿No nos gusta? Por lo tanto, la autoestima es una condición que ha estado muy asociada al desarrollo emocional y de la salud mental de las personas. Es como una condición basal. Y los problemas de autoestima generalmente están a la base de muchos de los problemas de salud mental, es como un componente, como un ingrediente que se va agregando en los problemas de salud mental. Las personas con autoestima baja frecuentemente tienen ideas de que son menos importantes que el resto, siempre miran que el resto está mejor que ellos mismos, sienten que no son atractivos, no solo físicamente, sino que socialmente, sienten que cuando tienen éxitos, sienten que es gracias a algo que pasó por suerte afuera, es lo que llamamos el locus de control externo. Pero cuando les va mal, dicen que sienten que es todo su culpa. Entonces los éxitos los tienen puestos afuera y los fracasos los tienen puestos dentro, ¿no?, en el locus de control interno. Es probable que un desarrollo menor de la autoestima tenga que ver con las historias de vida, ¿no?, de cuánto desde la infancia esas personas se sintieron queridas, protegidas, estimuladas en su desarrollo.
Y cuando no ha sido así, es altamente probable que la autoestima se vea afectada. Las personas que quieren mejorar su autoestima, y siempre es bueno trabajar por querernos, es importante que se detengan a reflexionar, a explorar por qué será que se están sintiendo menos valoradas, ¿ah? Que exploren cuáles podrían ser las razones de esta mala valoración que tienen de sí mismos. Es importante acercarse a los seres queridos para contarles lo que les está pasando y hablar de sí mismos, ¿no? Poder hacer listas de cuáles han sido las cosas buenas que les han ocurrido en el día y poder ir tomando conciencia de cuánto han puesto ellos de esfuerzo, porque se van a encontrar que ellos han puesto grandes esfuerzos por las cosas buenas que les han ocurrido, ¿no? Entonces hay un proceso que tiene que ser reflexivo y ojalá acompañado por los seres queridos. Ella hablaba ahí, ¿cierto?, de un proceso reflexivo y también la importancia de estar acompañado de los seres queridos. Con eso, nosotros nos vamos a una muy breve pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿cierto?, en el programa. A la vuelta vamos a estar hablando con una especialista sobre la tuberculosis, una enfermedad que no está erradicada en nuestro país. Hay un aumento de casos. Así que de eso vamos a estar hablando, pero usted no se separe. Nosotros vamos y ya volvemos. Ya estamos ya de regreso luego de esa pequeñísima pausa que hicimos, ¿cierto?, para continuar acompañándoles en Con Ojo Clínico. Ahora es el turno de Francisco Contreras. Él nos preparó una nota para introducirnos a la conversación en torno a la tuberculosis. ¿Qué es? ¿Cuántos casos hay en Chile? ¿Cómo se trata esto? Bueno, nos introduce en este tema Francisco Contreras. La tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más mortales del mundo. Cada día, más de 4.000 personas pierden la vida a causa de la tuberculosis en nuestro planeta y cerca de 30.000 enferman de esta enfermedad prevenible y curable. En 2020, la Organización Mundial de la Salud advirtió que las muertes por tuberculosis aumentaron por primera vez en una década por efecto del COVID-19. Estimando que la pandemia provocó una caída del 18% en los nuevos casos diagnosticados y más de 1.3 millones de víctimas. El mismo año, en Chile, 2.300 casos fueron identificados. El síntoma principal es la tos y se puede diferenciar de una alergia a COVID-19 por los factores de riesgo. Si una persona lleva tosiendo por más de un mes sin una causa determinada, con desgarro y sangrado, o posee antecedentes de riesgo como vivir en condiciones de hacinamiento o en circunstancias de riesgo social, la recomendación es acudir de inmediato a un centro asistencial de referencia o CEFAM. Y después de esa nota, ¿cierto?, que nos preparó Francisco Contreras, nos acompaña Mabel Rivas. Ella es broncopulmonar infantil, referente también clínico de tuberculosis del Servicio de Salud Metropolitano Central. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos, Mabel. Hola Maritza, gracias a ustedes por la invitación. Hablemos sobre la tuberculosis. Hace algunos días, ¿cierto? Muchas personas se sorprendieron de que esto no estaba erradicado, no era que ya no teníamos tuberculosis en nuestro país, y uno ve que estamos bien lejos de eso, ¿no? La tuberculosis no está erradicada y además hay un aumento también importante en el último tiempo, al parecer por varios factores, entre ellos también la pandemia. ¿Qué podemos decir, cierto, sobre lo que estamos viviendo hoy día con esta enfermedad en nuestro país? Mira, en realidad eso se escucha de bastantes personas, lo de la erradicación de la tuberculosis, y en realidad nunca ha sido erradicada, nunca. Hemos ido en disminución desde comienzos del siglo pasado, en que teníamos una de las tasas más altas del mundo, en que morían más de 300 por 100.000 habitantes, y se ha ido bajando, llegando a un umbral de eliminación, que así se llama, que es menos de 20 por 100.000 habitantes, pero en ningún caso hemos erradicado. Junto con eso, desde el año 2018 venimos asistiendo a un aumento de la tuberculosis en el país.
con un quiebre en la pandemia que falsamente parece haber una disminución del número de casos y de las tasas. Sin embargo, esto es porque los recursos humanos se han dirigido todos hacia la pandemia contra el COVID, y eso significa que se hacen menos estudios clínicos, menos estudios moleculares, y los diagnósticos son más tardíos. Que eso es lo que nos ha pasado en Chile y en todo el mundo. Así es. ¿Qué es la tuberculosis? ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo? ¿Qué factores influyen también en su desarrollo? Y como usted bien decía, claro, es una enfermedad que uno veía como en generaciones, no sé, de los abuelos que hablaban de que esto era más común y que poco a poco con el tiempo nosotros vimos, cierto, que ya no se daba tanto, pero sería bueno también abordar eso. ¿Qué es la tuberculosis en el fondo y qué podría pasarnos si llegamos a contagiarnos? La tuberculosis es una enfermedad que afecta principalmente los pulmones. Es una bacteria que solo se aloja en seres humanos, se transmite de humano a humano. ¿Y quiénes transmiten? Los que tienen tuberculosis pulmonar o laringea. Entonces, cada vez que esa persona que tiene tuberculosis, que tiene albergado este bicho que se llama bacilo de Koch o bacilotuberculosis, cada vez que esa persona tose, habla, silba, se ríe, lanza esos bacilos en pequeñas gotitas al ambiente, y esas gotitas son capaces de quedarse suspendidas en el aire, duran mucho tiempo, y la persona que tiene alguna condición vulnerable para infectarse la inhala, llega a sus pulmones y puede producir inmediatamente un cuadro de tuberculosis o esta bacteria quedarse dormida hasta 30 años. Ahora, lo que me preguntabas, ¿qué condiciones de vulnerabilidad hace que una persona se enferme? Primero, los niños. Los niños, al tener un sistema inmune inmaduro, sobre todo los menores de 5 años, tienen un riesgo altísimo de hacer la enfermedad después de estar al lado de una persona tuberculosa, y tienen el riesgo que esta enfermedad se les desparrame, se disemine en el cuerpo, y sobre todo que se vaya a órganos como el sistema nervioso central, el cerebro, las meninges. Y esos son cuadros gravísimos que sin un diagnóstico rápido lleva a la muerte. Otras condiciones son personas que están tomando algún tipo de tratamiento específico, los que se llaman inmunosupresores, tratamientos biológicos, corticoides, las personas que están con algún tipo de cáncer, las personas en condición de calle, alcohólica, con abuso de droga, los diabéticos, las personas que vienen de lugares con altas tasas de tuberculosis, personas migrantes que viven muy hacinados, en pobreza. En general, esta ha sido una enfermedad que se relaciona más con la pobreza y con condiciones socioeconómicas más deficientes. ¿Qué síntomas podemos llegar a tener? ¿Qué alerta nos entrega nuestro cuerpo, cierto? ¿Y ante qué situación deberíamos recurrir a un doctor? Porque también se ha dicho que lamentablemente por esto de la pandemia muchas personas han llegado a diagnosticarse ya de manera tardía, ¿no? Y hay un avance en la enfermedad también. Sí, esa es una súper buena pregunta, porque tampoco se trata de hacer diagnóstico a cualquier persona, aquí hay que focalizar. ¿Cuáles son los síntomas? Son tos, más de 2 semanas sin que tenga otra causa demostrada. Eso es lo primero. Estos síntomas, los que voy a decir, son para los mayores de 15 años, ¿ya? Tos por más de 15 días que se acompaña además de fiebre, sudoración nocturna, flema con sangre, baja de peso, o pertenecer a uno de los grupos vulnerables que acabamos de conversar. En ese caso, ¿qué se hace? Tenemos un sistema que se llama detección molecular, que es una máquina en el fondo que se le mete un cartucho con la muestra que se va a analizar, y por una forma, igual que la PCR que se le hace al COVID, analiza una secuencia genética y determina rápidamente si hay tuberculosis en esa persona y si hay resistencia a los antituberculosos, sobre todo uno que se llama rifampicina. Y eso está listo en 2 horas. Es fabuloso, y esa es la revolución de los últimos 15 años. Tenemos en todo el país. Así es. Profesora, en cuanto al tratamiento,
por una experiencia, ¿cierto?, cercana, familiar. Me acuerdo que me contaban, ¿cierto?, que una persona de mi familia tuvo tuberculosis hace muchos años atrás y que se les internaba, ¿cierto?, se les aislaba en un recinto y ahí se les atendía y se les hacía un tratamiento, ¿cierto?, por largo tiempo. ¿Sigue siendo así? ¿Qué tratamientos tenemos hoy día para poder enfrentar esta enfermedad? Los antituberculosos recién se crearon, se descubrieron, se hicieron desde el año 1952 en adelante. Antes no había cura. Entonces, ¿qué se le hacía a los pacientes? Se les llevaba a descansar, tomar sol y alimentarse, y por eso se los internaba en sanatorios, ¿ya? Y les daban como 5 o 6 comidas al día, porque además estaban desnutridos, les hacían tomar solcito, y no había nada más, ¿ya? Ya no, se prioriza que la persona ojalá haga su tratamiento en la casa, pero sigue siendo largo. Los tratamientos son a lo menos de 6 meses. ¿Por qué? Porque las bacterias, algunas se están multiplicando rápido, pero como te dije, muchas de ellas se quedan dentro de las células de defensa, dentro de los macrófagos dormidas, y esa es la que cuesta más matarlas. Por eso es tan largo. Tenemos una pregunta que nos llega, profesora, justamente a través de nuestras redes sociales, está muy cercana a lo que estamos hablando ahora, a través de nuestra cuenta en Instagram, Uchile TV, ¿cierto? Hemos recibido varias consultas y una de ellas nos la hace EI Violeta y pregunta, ¿se puede recuperar una persona de una tuberculosis? En general, si el diagnóstico es rápido, sí, absolutamente, se cura totalmente. Pero a medida que el diagnóstico es tardío, pueden quedar secuelas como cicatrices en los pulmones, si es del pulmón, hoyos en los pulmones que se llaman bronquiectasia, y bueno, si es en el cerebro puede quedar con secuelas neurológicas, si es en los huesos puede quedar con una escoliosis importante o con una deformidad. Por eso lo más importante es el diagnóstico lo antes posible. Y es una situación que, claro, se ha visto lamentablemente afectada. Tuve la posibilidad de conversar con otros especialistas, ¿cierto?, para el sitio de la Universidad de Chile y ahí apuntaban justamente a eso, de que también ha existido un aumento en la consulta tardía. Pues, o sea, todos los esfuerzos se han estado focalizando en la pandemia y no solo la tuberculosis, sino también otras enfermedades están viendo un aumento en sus pacientes debido a esta misma situación, ¿no? Sí, claro, sí, eso es lo que hablábamos al comienzo, por la desviación de los recursos, porque los pacientes están encerrados en sus casas, porque se confunde de repente la fiebre, la baja de peso, la tos constante, se confunde y a muchos pacientes con tuberculosis se le ha hecho muchas veces la prueba de COVID, sigue siendo negativa y no se le ha pedido el examen que debió haber sido inicial. Por otra parte, el sistema inmune, en el sistema de defensa, algo ocurre después del COVID que queda más vulnerable a contagiarse de tuberculosis desde otra persona o a reactivar una tuberculosis de bichos que están durmiendo en su cuerpo y que la persona no lo sabía. Si yo tuve tuberculosis y me sané, ¿se me puede como volver a activar o eso se quedan durmiendo ahí nomás? En general, si has tenido un buen tratamiento, la gran mayoría de las veces no vuelve, pero hay un porcentaje pequeño que se puede reactivar, pero en general con buen tratamiento las personas no les vuelve. Ya, perfecto. ¿Hay cifras específicamente en nuestro país, alguna estimación? Yo leía, ¿cierto?, que se hablaba que en el 2020 eran cerca de 2.300 los casos que fueron identificados. ¿Estoy en lo cierto? ¿Ha aumentado? ¿Estamos por ahí en la cifra? Sí, mira, así redondeando, el caso total en pacientes es más o menos 3.000 tuberculosos por año, que en el 2021 probablemente haya sido un poquitito más y que el 2022 aumente aún más, pero ese es en cifra neta, más o menos 3.000. Pero hay una cosa muy preocupante, que la cantidad de niños que normalmente teníamos al año era alrededor de 50. ¿Y por qué son importantes los niños, sobre todo los menores de 5 años? Porque como ellos son cuerpos vírgenes, normalmente están sanitos. Y cuando uno diagnostica un niño con tuberculosis, sobre todo menor de 5 años, significa que un adulto lo infectó.
Entonces uno va a buscar al verdadero caso índice, al verdadero culpable en el fondo. ¿Quién lo infectó? Cuando aumenta la cantidad de niños con tuberculosis, quiere decir que está aumentando la cantidad de tuberculosis en la comunidad. Y ocurre algo bien especial, lo que comentábamos al comienzo. Desde la pandemia 2020 ha habido una caída en el número de tuberculosis de adultos, pero ha habido un aumento en el número de casos infantiles. De lo que yo te contaba, que era más o menos 50 casos al año, llegamos el año pasado, el 2021, a 93 casos infantiles. Y eso es indicativo de un aumento considerable en nuestra población. ¿Y este aumento a qué se podría deber? ¿A raíz de qué? Porque claro, todo apunta a que el 2022 incluso podría ser aún más grave la cifra, ¿no? Claro. Bueno, todo lo que hablamos, muchos pacientes que dejamos de diagnosticar. El gap en el fondo de los pacientes que no diagnosticamos entre el 2020 y 2021 están activos, y mientras estén activos con tuberculosis pulmonar, siguen contagiando a su alrededor. Entonces, no solo dejamos de diagnosticar ese caso en la pandemia, sino que además se nos sumaron nuevos casos nuevos que se contagiaron de ese caso no diagnosticado. Junto con eso, los pacientes que tuvieron COVID quedaron vulnerables a reactivar de estas infecciones tuberculosis dormidas, ¿ya? Y por eso vamos a tener ese aumento. De hecho, históricamente, posterior a cualquier tipo de pandemia, también de la pandemia de años atrás, de la influenza, también se observó un aumento de tuberculosis. Eso uno lo espera. Ya, perfecto. Recién hablábamos de los síntomas y usted hacía la referencia de mayores de 15 años. ¿Qué pasa particularmente con los niños, cierto? ¿Ante qué situaciones también estar muy atentos y el tratamiento que ellos reciben es el mismo que una persona adulta? Sí, en los fármacos que se usan son los mismos, en realidad se adaptan las dosis. Ya en la tuberculosis sensible, también existe la tuberculosis resistente, pero eso es otro tema. Sí son los mismos, los toleran súper bien en general. Los niños cuando tienen tuberculosis pulmonar pudieran parecerse cuando están ya sobre los 10 años, pero el diagnóstico en niños es extremadamente difícil, porque además los niños tienen muchísima más tuberculosis fuera de los pulmones. En los adultos, más o menos el 15% se le da fuera de los pulmones. En los niños el 40% se le da fuera de los pulmones. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia para llegar a un diagnóstico de tuberculosis en un niño? Hacer un estudio acabado de los contactos infantiles de un paciente tuberculoso adulto. Y dentro de eso es súper importante la evaluación de los contactos infantiles y la evaluación de las embarazadas, porque esa sí que es una emergencia de salud pública. ¿Y por qué es tan importante? Porque cuando uno toma a este grupo de niños menores de 15 años que fueron contactos de este adulto, uno le da terapia preventiva. Y mueren esos bichos que entraron y no se enferma de tuberculosis. Profesora, y a nivel de campaña pública también, ¿qué se puede hacer? Porque obviamente esto está apareciendo en los medios, se le está dando difusión, ¿cierto? Pero hay que hacer una campaña para plantearle a la población, ¿cierto?, lo importante que es también estar muy atento a estas señales, a diagnosticar con tiempo, no solo en el caso de la tuberculosis, sino que también otras enfermedades como el cáncer, ¿cierto?, que se han visto bien en desmedro, por una cosa lógica, no por lo que nos ha tocado vivir los últimos 2 años, pero ¿qué cree usted que deberíamos hacer también para poner freno a esto y poder ir reduciendo a este límite que casi, ¿cierto?, no teníamos nada, casi, porque obviamente usted decía, lo primero que hablamos es que nunca estuvo erradicada la tuberculosis, pero ¿qué hacemos para poder hacer frente a este aumento que estamos viendo en el último tiempo? Ya. 3 cosas. 1, diagnosticar lo antes posible a los pacientes tuberculosos. Y ahí lo que tú decías, las campañas educativas que no competen solamente a salud, competen a educación, competen a los ministerios de desarrollo social, quizás también. Desarrollo social. Bueno, tenemos que hacer
educación, falta bastante. Entonces, para diagnosticar lo más precoz a ese caso con tuberculosis pulmonar para que deje de contagiar y hacerle un buen tratamiento y que quede sin secuela. ¿Cómo se hace eso? Con los signos que dijimos antes, tos más de 2 semanas sin tener otra causa, que pertenezca al grupo vulnerable, fiebre, baja de peso, tos con flema con sangre y que transpire en la noche. ¿Ya? Eso. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Súper rápido. Diagnóstico molecular, va al consultorio, dice que soy caso presunto de tuberculosis, así se nos llama, se le hace el diagnóstico y en el mismo día o al día siguiente ya va a estar con tratamiento. Junto con eso, las nuevas normas que salieron en Chile, que toda la parte de salud pública es muy robusta en nuestro país, pero maravilloso. Están todas las nuevas normas que salieron el año pasado, entonces se focaliza en ese grupo de riesgo, se hace el diagnóstico con técnica molecular que está implementada en todo el país. Antes el diagnóstico se demoraba podían demorarse 60 días si era solo con cultivo, y tenemos tratamientos de buena calidad, gratuitas para todas las personas independientes de su condición migratoria o previsional. ¿Ya? Esa es una pata. Segundo, frenar la tuberculosis en aquellos que recibieron el bicho en su cuerpo, que eso es sobre todo para todas las personas que viven en la misma casa o en el mismo espacio de habitación. Entonces, si hay un caso índice, se hace un estudio de contactos, va la enfermera a la casa, se ensató, se le hace radiografía, algunos exámenes, lo evalúa el médico y se le da tratamiento preventivo a niños, a embarazadas, adultos, y esos no van a enfermar. Esa es una de las estrategias de mayor fuerza. Tercero, está centrado esto en la persona. Significa que una vez que el médico capta al enfermo, lo que tú muy bien decías, aprovecha de hacerle otras evaluaciones. En todo paciente tuberculoso, por ejemplo, se le hace VIH, se aprovecha de ver cómo están sus estudios preventivos, se aprovecha de ver si hubiese lamentablemente algún cáncer que no se ha diagnosticado. Entonces está centrado en la persona. Y estas tres patas, por decirlo así, unidas, está en un engranaje para que podamos disminuir el número de tuberculosis en Chile. Hay harto que hacer por delante. Hablaba usted del VIH. ¿Cuál es la relación que hay también entre el VIH, SIDA y la tuberculosis? ¿Esos pacientes tienen quizás una mayor prevalencia a poder padecer esta enfermedad? Muchísimo más. De hecho, los grandes problemas de esta tremenda pandemia, porque él estaba rankeando desde siempre en número de muertes y en número de casos a nivel mundial, y aumentó desde 1980 con el VIH. Una persona normal, sana, que tiene una infección de tuberculosis, que tiene el bicho adentro, tiene un riesgo de 5 a 10% en la vida de poder hacer la enfermedad. Una persona VIH, si le llega bicho de tuberculosis, tiene como 47% de riesgo por año de hacer tuberculosis, es muchísimo más, ¿ya? Y peor si está con su nivel de defensa, su nivel de CD4 muy bajo, o peor aún si ha abandonado su tratamiento antirretroviral. Por lo tanto, ellos son un grupo de riesgo especial que hay que hacerles después del tratamiento de tuberculosis, el tratamiento antirretroviral. Si es que le llegó bicho de tuberculosis, hay que hacerle el tratamiento preventivo, y a lo mejor se infectó de tuberculosis y no sabía que era VIH. A todos los pacientes con tuberculosis se le hace, a todos, 100%, un VIH. Mire, bien importante, bien también alta esa cifra, ¿no?, de la posibilidad de tener esta enfermedad. Mabel, le queremos agradecer estos minutitos, esta conversación de manera tan gráfica, ¿cierto?, tan educativa, y que también se plantee la necesidad de generar también varias estrategias para poder hacer frente a este aumento de una enfermedad que muchas veces de manera errónea, ¿cierto?, se pensaba de que estaba erradicada, pero que estamos bien lejos de que eso sea así. Le queremos agradecer por ser parte de nuestra comunidad hoy día en Con Ojo Clínico. Que le vaya muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, Maritza, que tengas muy buen día. Chao.
Y esta semana en nuestro dato de utilidad le queremos hablar sobre un bono bien importante, el bono al trabajo de la mujer. Este bono particularmente permite mejorar obviamente los ingresos de las mujeres que tengan entre 25 y 59 años, que trabajen de manera dependiente o también de manera independiente y pertenezcan al 40% de las familias más vulnerables de nuestro país, de la población. Esto según el registro social de hogares. Las postulaciones están actualmente disponibles durante todo este año, ¿cierto? A través de la página web del CENSE, y el beneficio se puede solicitar, ¿cierto?, con la clave única. ¿Quiere saber más? Está apareciendo en nuestra pantalla. Ingrese al sitio www.cense.gov.cl. Ingrese ahí, puede también postular y tener todos los antecedentes sobre este bono al trabajo de la mujer. Y dejamos hasta acá esta edición de Con Ojo Clínico. Como siempre, agradecerles a todas, a todos por ser parte de nuestro programa, por acompañarnos todos los jueves durante esta hora de programa. Hoy día hablamos de dos temas bien interesantes: la importancia, ¿cierto?, de las vacunas, de tener todas las dosis de refuerzo, lo que está pasando también con la campaña de vacunación de la influenza. Hay que ser parte y también de manera responsable para cuidarnos no solo nosotros, sino que también a todos quienes nos rodean. Y en una segunda parte hablamos sobre la tuberculosis. Hablamos sobre esta enfermedad, la importancia también de tener un diagnóstico, ¿cierto?, a tiempo y cuidarse también y prevenir frente a esta enfermedad que está entre nosotros. No es una enfermedad erradicada por nada del mundo. Así que nada, agradecerles, ¿cierto?, por ser parte de este programa y dejarlos muy invitados para que sigan también junto a la programación de nuestro canal Uchile TV y que nos acompañen el próximo jueves a contar de las 19:30 horas. Que esté muy bien, muy buenas noches.